Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Ateneo número 554, titulado Bring Your Own Device en el ámbito de la salud. Soy Camila Galván y este es un espacio de formación de la Residencia de Informática en Salud, y la siguiente presentación es una iniciativa del Hospital Italiano y tiene lugar dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de la Residencia de Informática en Salud. Este Ateneo se dividirá en 4 etapas. Primero vamos a ver una introducción al tema, después vamos a ver las perspectivas de los profesionales de la salud, luego desafíos y soluciones, y por último una breve conclusión del tema. Bien, arranquemos. El BYOD, por sus siglas en inglés, Bring Your Own Device, se refiere al uso institucional de los dispositivos personales en el ambiente de trabajo, los cuales típicamente incluyen smartphones, tablets y laptops. El ámbito de la salud es una de las industrias que lidera el uso de Bring Your Own Device, debido a que se sabe que los profesionales de la salud usan sus dispositivos personales para acceder a las historias clínicas, evolucionar, buscar información sobre fármacos o resultados de estudios, y también para comunicarse con otros profesionales, así como también con pacientes. Algunos autores se atreven a decir incluso que el Bring Your Own Device ahorra tiempo y mejora la productividad de los profesionales de la salud, y también que mejora la eficiencia en cuanto a la coordinación de la atención en salud. Pero esta nueva forma de trabajo, por así decirlo, trae aparejada una serie de medidas o regulaciones a tener en cuenta al momento de su implementación, ya que la seguridad de la información en relación al Bring Your Own Device últimamente se ha convertido en un punto focal en cada organización que aborda responsablemente su seguridad. En los últimos años, el Bring Your Own Device se ha convertido más en la regla que en la excepción, en los ambientes de trabajo modernizados. Esta nueva forma de implementar y gestionar los sistemas de información ha impactado en las políticas de las tecnologías de información incluso. La mayoría de la literatura dice que hay que tener en cuenta que con o sin una estrategia de Bring Your Own Device, los usuarios van a utilizar sus propios dispositivos en sus ambientes de trabajo, más aún si los dispositivos propios superan a los dispositivos de la empresa o de la institución. Y hay que tener en cuenta también que el uso de dispositivos propios por sí solo no constituye el Bring Your Own Device, al menos que esto esté asociado a una política de regulación. Teniendo en cuenta, desde el punto de vista de una organización, el uso inapropiado de dispositivos móviles que comprometen información de salud de los pacientes puede traer elevados costos y serias consecuencias que podrían dañar la imagen de la institución. Entonces, consecuentemente, la promulgación de guías o regulaciones son vistas como una medida crítica para asegurar la implementación efectiva del Bring Your Own Device. Bien, ahora pasemos a la segunda parte. Ya vimos un poco de la introducción, pasemos a las perspectivas de los profesionales de la salud con el Bring Your Own Device. Hoy traje un paper que fue publicado en la revista de Computer Informatics and Nursing y fue realizado en Vancouver, Canadá, en el año 2017. Las preguntas que intenta contestar este paper son dos. Primero, cómo toman decisiones los enfermeros coordinadores con respecto al Bring Your Own Device. Y la segunda pregunta es qué elementos creen los enfermeros coordinadores que debe incluir una política de Bring Your Own Device. Para este estudio se empleó una metodología cualitativa. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a los participantes, que eran enfermeros que cumplían un rol como coordinadores, supervisores o jefes, los cuales se reclutaron de una muestra intencionada de enfermeros de tanto de hospitales como de centros de salud. Para ello se tomaron en cuenta los años de experiencia de los participantes en sus roles gerenciales, y la participación en el estudio fue voluntaria y también requirió consentimiento informado. Participaron en este estudio en particular 10 enfermeros coordinadores.
Entonces, ¿no? Repasando un poco, el propósito del diseño del estudio fue generar como una comprensión de cómo los enfermeros coordinadores estaban tomando decisiones para abordar el Bring Your Own Device en lo que respecta al personal de enfermería. En este estudio se encontraron realizando las entrevistas, se encontraron 4 temas principales que describen cómo los enfermeros coordinadores toman decisiones con respecto al Bring Your Own Device, que incluyen la perspectiva de la gestión, las oportunidades, las desventajas y las soluciones. La perspectiva de la gestión se identificó como el primer tema principal, el cual ayudó a comprender cuáles eran los pensamientos generales de los enfermeros coordinadores con respecto al uso de dispositivos portátiles en el entorno clínico. Este tópico incluía el punto de vista de los participantes de cómo el Bring Your Own Device afectaba su función y sus responsabilidades para con el departamento o el área que estaban gestionando. Y la perspectiva, o sea, esta categoría, la perspectiva de gestión, incluyó a su vez 3 subtemas o 3 subcategorías. El uso clínico, el punto de vista o la aceptación del Bring Your Own Device y la responsabilidad profesional. La mitad de los participantes declaró inicialmente que pensaba que el Bring Your Own Device era un beneficio para el uso clínico, pero luego declararon algunos inconvenientes o quizás un impacto negativo con el uso de los dispositivos personales. Por un lado, ellos creían que sería beneficioso, ¿no?, en la práctica clínica diaria, pero por el otro sentían que este tipo de implementaciones ponía en juego la privacidad de los pacientes. La subcategoría del punto de vista de aceptación, el punto de vista de aceptación o cómo ellos veían este tipo de implementaciones, exploró las opiniones de los enfermeros coordinadores sobre el uso de los dispositivos personales dentro de cada una de las áreas, y las opiniones en general fueron negativas en el sentido de que puede que las aplicaciones que sean necesarias para la práctica diaria no sean compatibles con los dispositivos del personal, y esto los limitaría en su práctica diaria. En cuanto a la categoría de responsabilidad profesional, los participantes expresaron su preocupación por la responsabilidad de garantizar que el personal disponga de una fuente de información fiable y de mantener un nivel de seguridad para los pacientes y también para la organización. Y en esta categoría se identificaron 3 subtemas, 3 subcategorías en cuanto al tema principal de la responsabilidad. Primero, proporcionar información confiable y accesible. Segundo, mantener los estándares profesionales para el cuidado del paciente y brindar la oportunidad del aprendizaje continuo a través de estas herramientas. En general, los participantes se expresaron en su decisión, ¿no?, de mantener o de permitir el uso de dispositivos personales que pudieran ayudar o potenciar la atención al paciente. El tópico oportunidades fue el segundo tema que surgió de las entrevistas. Los participantes en general describieron sus puntos de vista sobre las oportunidades que un dispositivo personal podría brindarle, ¿no?, al entorno clínico, y cómo podrían mejorar ellos la práctica de enfermería y la calidad de atención. Las respuestas de los participantes se centraron en 3 conceptos. Primero, en avanzar, ¿no?, con la tecnología. El segundo tema se centró más en la accesibilidad o la conveniencia que esto trae para la práctica diaria, y como tercer subtema surgió el potenciamiento la potencialidad que tiene esto en cuanto a la comunicación. Cuando se les pidió que comentaran a los participantes sobre la evolución del uso de los dispositivos personales en el lugar de trabajo,
En el paper destacan la siguiente frase. Un participante dijo algo así como: una vez más, como debemos analizar la forma en el que el mundo se está moviendo en términos de portabilidad. Es decir que digamos, el ámbito de la salud debería seguir el ritmo de otras áreas y continuar avanzando en el mundo de IT para mejorar la práctica diaria. Y en cuanto a la conveniencia o accesibilidad, que fue la segunda subcategoría, que describió las opiniones de los participantes sobre las oportunidades que un dispositivo móvil podría traernos al entorno clínico, de ahí surgieron tres conceptos como más relevantes. Primero la movilidad, la portabilidad, la accesibilidad a la información, y por último la familiaridad de los usuarios con sus dispositivos personales propios. El tercer tema que surgió de las respuestas de los participantes fueron las desventajas asociadas con la utilización de los dispositivos móviles en el lugar del trabajo. Las desventajas ellos las agrupan en dos subcategorías. Primero, desventaja para los pacientes y después desventajas para el personal de enfermería. En cuanto a la desventaja para los pacientes, incluía las preocupaciones, ¿no?, de los participantes en cuanto a la pérdida de privacidad y seguridad, y también quizás la pérdida en cuanto a la calidad de atención al paciente. En el paper destacan que el 60% de los participantes percibía riesgos en cuanto a la privacidad y a la seguridad de los datos. Después otros participantes expresaron también su preocupación acerca de cómo el uso, ¿no?, de dispositivos de mano, dispositivos personales en el entorno clínico podría disminuir la calidad de atención también al paciente, y dentro de ellas, digamos, las más frecuentes fueron las distracciones, que digamos, fue la preocupación informada por el 40%, si no me equivoco, de los participantes con respecto a los dispositivos móviles personales en el entorno clínico. Otra desventaja percibida se asoció con el personal de enfermería. Los gerentes o los coordinadores de enfermería percibieron estas desventajas en torno a la disminución de la productividad y un efecto negativo en la práctica profesional. El 60% de los participantes expresaron su preocupación de que, digamos, los dispositivos personales fomenten, ¿no?, las distracciones, como, no sé, iniciar sesión en correos electrónicos personales, utilizar redes sociales mientras se encuentran trabajando en el entorno clínico, lo que ellos creen que podría no afectar la calidad de atención al paciente. El 30% de los participantes expresó también su preocupación por las fotografías que pueden ser tomadas en la organización. Los participantes señalaron que el personal parecía no tener como conocimiento de lo que se incluía en una fotografía, que podía ser, no sé, información confidencial en el área circundante de donde se tomaban una foto, por ejemplo. Y una de las expresiones que destacan en el paper de uno de los participantes es la siguiente. El participante cuenta como una experiencia, una anécdota. El personal como tomó una foto de la enfermera con una torta, pero detrás de la enfermera, en la imagen, estaba la pizarra con toda la información de los pacientes de esa área en particular. Y esa foto fue publicada en Facebook, por lo cual la información de los pacientes que estaban internados en esa área, ese día, digamos, se publicaron en una red social, y una vez como, digamos, si bien no hubo malas intenciones, sí hubo una violación como de la confidencialidad, porque las fotos fueron publicadas en una red social y los nombres de los pacientes estaban visibles. Bien, en cuanto a las soluciones, que digamos que fue el último tema que surgió, entre ellas lo que se destaca es la comunicación y la educación del personal, estableciendo, ¿no?, pautas
claras sobre el uso y el almacenamiento de información, así como también, ¿no?, dejar en claro las pautas y las expectativas con respecto a la comunicación y la educación del personal sobre la utilización adecuada de los dispositivos personales en el lugar de trabajo. Casi todos los participantes, creo que el 90%, sugirieron que es necesario llevar a cabo una comunicación y una educación continua con el personal sobre cómo abordar los problemas actuales asociados con el Bring Your Own Device y revisar los límites en relación con el uso general de estos dispositivos en el lugar de trabajo. Y en relación a la segunda pregunta, que era qué elementos creen los enfermeros coordinadores que debe incluir la política de Bring Your Own Device, surgieron como 4 elementos de una política para apoyar esta pregunta de investigación, que incluía, bueno, primero, como en la política, ellos creen que debería incluir el uso clínico, o sea, para qué utilizarla, aclarar también cuándo se puede utilizar y de qué manera video, audio y fotografía dentro de un área asistencial, aclarar también pautas y temas relacionados a privacidad y seguridad, y por último la gestión y posibles acciones si algo llegase a suceder. La mayoría de los participantes sugirieron una política que articule las pautas sobre cómo se deben utilizar los dispositivos personales en el entorno clínico, y dentro de estas pautas, algunos de los participantes sugirieron también incluir límites y expectativas de uso en el entorno clínico. En relación a esto estuve buscando también, ¿no?, un poco afuera, ¿no?, del mundo de los papers y lo que la mayoría, sugiere para clarificar las políticas de Bring Your Own Device. Por supuesto que deben estar por escrito, que es clave crear una política de manejo y compartirla con toda la organización, que todos estén al tanto. Y en general estas políticas deberían contestar a las siguientes preguntas que dejo en esta diapo, como, bueno, quiénes pueden utilizar dispositivos personales y cuáles son los propósitos de su uso, a qué tipo de información se puede acceder a través de un dispositivo personal y qué tipos de datos están exclusivamente prohibidos, a qué tipo de datos qué tipo de datos pueden ser almacenados en los dispositivos personales, qué tipo de red o redes deberían utilizar los usuarios para conectar sus propios dispositivos, quién o quiénes son responsables del manejo seguro de los dispositivos personales, qué autoridad tiene el personal de IT para evaluar y cambiar la configuración de los dispositivos personales, a dónde deben acudir los usuarios con preguntas sobre la política de Bring Your Own Device. Entonces, lo que dicen la mayoría es que responder a estas preguntas de manera clara crea como un entorno en el que todos entienden lo que está permitido y lo que no está permitido. Incluso dicen que si una organización decide prohibir el Bring Your Own Device, esa postura debe comunicarse y debe estar claro por todos los usuarios, para todos los usuarios. Pasando a la tercera parte de este Ateneo, voy a presentar una review que fue realizada en la Universidad de Melbourne, Australia, y fue publicada en el año 2020, año pasado, en el Journal of Medical Internet Research. Este paper parte de la premisa de que uno de los puntos clave a los cuales se enfrenta el Bring Your Own Device es la seguridad de los datos, y que los hospitales tienen poco o nada de control sobre la seguridad de los dispositivos personales de sus propios empleados, los cuales contienen datos sensibles de pacientes, ¿no? Además, dada la naturaleza como altamente regulada de la industria de la salud en algunos lugares, como Estados Unidos, por ejemplo, que aplica, medidas estrictas para proteger la información del paciente, las organizaciones de atención médica enfrentan como una ardua tarea de cumplimiento de estas leyes sobre protección de datos en salud. El objetivo de este paper fue investigar los desafíos y las posibles soluciones sobre la seguridad de Bring Your Own Device
a través de la revisión de la literatura gris. Utilizaron la metodología de Garauzi para incluir literatura gris y reducir la brecha entre la investigación académica y la práctica real en la industria. En cuanto a la metodología empleada, solo se eligieron para el estudio los artículos que se ajustaban a los criterios de evaluación de la calidad establecidos por Garauzi. Los artículos se evaluaron en función de la autoridad de la fuente, el método, la fecha, la objetividad, la novedad y el impacto para determinar su idoneidad, ¿no?, para el estudio. Y se incluyeron artículos de fuentes creíbles y acreditadas, es decir, literatura gris de primer y segundo nivel, que sería como un nivel de expertise, y que tengan, ¿no?, un objetivo claro y que añadan una perspectiva única a la investigación o que corroboren, ¿no?, evidencia científica previa. Solo se consideraron elegibles los artículos de literatura gris publicados entre el año 2016 y 2019, que estén en idioma inglés. Esto, digamos, aseguró la contemporaneidad y la relevancia práctica de esta investigación, dado que la gestión de seguridad de Bring Your Own Device ha experimentado cambios significativos durante este periodo, como un aumento en el número y tipo de violaciones de datos, así como mejoras también en la tecnología. Además, este estudio se limitó, ¿no?, a entornos clínicos de tamaño mediano y grande y principalmente hospitales y centros de salud comunitaria. Y bueno, finalmente la elegibilidad se limitó estrictamente a problemas de seguridad relacionados con el Bring Your Own Device en hospitales, no en otras áreas. Bien, yendo a los resultados de esta review, los autores destacan que los hospitales enfrentan varios desafíos de seguridad de datos debido al uso de Bring Your Own Device, y estos desafíos para ellos son de naturaleza sociotécnica, y ellos lo clasifican como desafíos de tecnología, desafíos de políticas y desafíos en cuanto a las personas, al factor humano. En cuanto a los desafíos tecnológicos, el paper destaca que los dispositivos mobile personales utilizados por los profesionales de la salud carecen de los controles de seguridad y la visibilidad de los dispositivos propiedad de la empresa, que pueden tener, digamos, configuraciones de seguridad preinstaladas y que permiten una mejor gestión de la seguridad. Por ejemplo, en una encuesta de SkyCure que se realizó en 2016 en organizaciones de atención médica en Estados Unidos, el 11% de los dispositivos personales de propiedad de médicos que almacenaban datos de pacientes tenían sistemas operativos altamente vulnerables que estaban desactualizados o ruteados. Después, otros de los desafíos que destaca el paper es el bloqueo o la autenticación de los dispositivos. Según esta misma encuesta de SkyCure, el 14% de los dispositivos propiedad de médicos contenían algún tipo de datos del paciente, pero no tenían ningún mecanismo de bloqueo o autenticación del dispositivo para proteger esta información confidencial, no sé, contraseñas, bloqueos a través de patrones o una autenticación biométrica. No tenían nada de eso. Después, otro de los tópicos que destaca el paper es la seguridad de las aplicaciones. También esta encuesta reveló que alrededor de 27 millones de dispositivos que habían instalado aplicaciones médicas estaban infectados con al menos un malware de alto riesgo al descargar, digamos, aplicaciones vulnerables de quizás tiendas o aplicaciones no reguladas. En general, el 46% de los médicos compartió datos de los pacientes a través de mensajes multimedia, el 65% a través de SMS y el 33% a través de WhatsApp. Después, otro tópico que destacan es la seguridad de la red.
esta encuesta de SkyCure reveló que el 39% de los dispositivos utilizados por los médicos para su práctica diaria eran susceptibles a ataques de red al cuarto mes de uso del dispositivo. Normalmente cuando los médicos conectaban sus dispositivos a redes inseguras como puntos de acceso público. En relación al desafío de las políticas, el paper destaca tres temas. Primero, la falta de dirección, porque lo que dice es que aproximadamente el 62% de los ejecutivos, gerentes de las organizaciones de atención médica de Estados Unidos declararon que sus hospitales no tienen una política de Bring Your Own Device o que directamente no la conocen. La ausencia de una política de Bring Your Own Device dedicada a un programa de Bring Your Own Device significa que puede haber una falta, ¿no?, de claridad sobre los problemas asociados como, no sé, la cadena de responsabilidad corporativa, la propiedad de los datos, la protección, ¿no?, de los datos, los requisitos previos a la inscripción de dispositivos para este tipo de implementación, el control también de accesos o la comunicación también clínica y el cumplimiento de estas normas. Otro tema que destacan es el cumplimiento legislativo, y lo que dicen en relación al cumplimiento legislativo es que las organizaciones de atención en salud deben cumplir estrictamente con las leyes de privacidad, porque bueno, estas leyes están destinadas justamente a proteger la privacidad del paciente y brindar transparencia a los pacientes en términos de quién usa sus datos y cómo se transmiten. Esto hace que sea obligatorio para las organizaciones de atención en salud hacer cumplir estrictamente los controles de seguridad, que estos sean sólidos y apropiados, y también, ¿no?, definir un procedimiento operativo estándar. La notificación como de estas infracciones al gobierno también se han vuelto obligatorias en virtud de las leyes de privacidad de los datos sanitarios. Y particularmente, bueno, en Argentina la ley de protección de datos personales o Bies Data te protege, ¿no?, si tus datos de salud son usados sin tu consentimiento. Y el último tópico que destaca este paper en relación a los desafíos en términos de políticas son las penalidades. En relación a las penalidades, lo que dicen es que las organizaciones de atención médica pueden enfrentar fuertes sanciones, nuevamente, por parte del gobierno, además de daños, ¿no?, a la reputación, a la imagen. El paper da algunos ejemplos de Estados Unidos, y en el primer ejemplo se describe como que describe una experiencia en la cual se accedió a datos personales de 3.800 pacientes en un hospital infantil en Dallas, en Estados Unidos, desde un aeropuerto internacional, un dispositivo BlackBerry, sin cifrar y sin contraseña, lo que generó una multa de $3 millones por justamente violación de la privacidad del paciente. Y en otro ejemplo describen que la pérdida de una computadora portátil que era propiedad de un empleado de un centro de salud que se encontraba en Pensilvania provocó la violación de 1.300 registros electrónicos de paciente, por lo que se recibió una multa de $2,5 millones. Y en cuanto a los desafíos relacionados a las personas, el paper describe tres temas principales. Primero, el comportamiento inapropiado, ¿no?, de los usuarios. Dicen que el Bring Your Own Device limita el control de los hospitales en la gestión de datos organizativos confidenciales y por lo tanto aumenta las posibilidades de que se produzca un mal uso del sistema. En segundo lugar, la falta de conciencia, ¿no? La conciencia de los empleados es un componente de vital importancia en cualquier programa de Bring Your Own Device, ya que, ¿no?, las estafas de phishing, las solicitudes de soporte técnico falsas y los ataques se han utilizado con éxito en los últimos tiempos. En 2017, HIMSS Analytics reveló que el 80% de los ejecutivos de IT en el ámbito de la salud que fueron encuestados calificaron que la conciencia de los empleados
que la conciencia de los empleados era la principal causa o la principal preocupación relacionada con la seguridad de datos de atención médica, que es un poco lo que estuvimos viendo en el Ateneo pasado de Eliana Frutos. Y por último, lo que destaca este paper en relación a los desafíos en cuanto a las personas es la experiencia de usuario eficiente. El paper describe que si los profesionales de la salud tienen que pasar por procedimientos de seguridad complejos, como escribir contraseñas largas o iniciar sesión repetidamente después de periodos de inactividad, utilizarán soluciones alternativas como contraseñas comunes o fáciles de recordar, compartirse contraseñas con colegas, o quizás también el uso de aplicaciones de mensajerías, mensajerías no autorizadas o prohibidas, como WhatsApp, para la comunicación, a fin de minimizar el tiempo perdido, que nuevamente no es una amenaza para la seguridad. Bien, ya hablamos de los desafíos, ahora pasamos a las soluciones que plantean los autores en esta review. Ellos plantean 6 temas principales. En cuanto a la gestión de dispositivos móviles, ellos lo ponderan como, es una plataforma que se utiliza para gestionar, valga la redundancia, de los dispositivos existentes dentro de una empresa de forma centralizada. Esto permite la automatización del registro y la cancelación de dispositivos, así como también la actualización de celulares mediante la instalación remota de configuraciones o ajustes o políticas seguras. Además, este tipo de plataformas automatiza la instalación remota de aplicaciones empresariales como antivirus o escanea las redes en busca de ciertas vulnerabilidades. Otro de los temas que ellos plantean es el uso de contenedores o containerization, que lo que permite es la separación lógica de datos organizacionales y datos personales. Esto significa que el hospital solo tendrá control sobre el contenedor donde residen los datos del hospital en lugar de todos los datos del dispositivo. Los contenedores están encriptados y por lo tanto protegen los datos confidenciales del paciente que pueden residir en el dispositivo del empleado, y el hospital puede escanear estos datos en busca de virus o vulnerabilidades. Incluso también puede bloquear o eliminar los datos de forma remota, manteniendo intactos siempre los datos personales. Digamos que los datos personales se cargan en una nube personal, mientras que los datos hospitalarios se cargan en una nube corporativa privada de la empresa. Y los administradores de IT mantienen el control total de los contenedores y eliminan la necesidad de administrar justamente todo el dispositivo, como dije anteriormente. Otro de los temas que ellos destacan es la infraestructura de escritorio virtual, que lo que hace es elimina los riesgos de seguridad del Bring Your Own Device, al eliminar la necesidad de almacenar datos del hospital en los dispositivos personales de los empleados, o también el uso de bases de datos personales. La implementación puede proporcionar acceso a los datos del hospital a través de servidores remotos propiedad del hospital, los que se puede conectar uno a través de una VPN. Otra de las soluciones que plantean es la gestión de identidades y accesos. Este tipo de tecnología lo que hace es garantizar el acceso adecuado a los usuarios verificados dentro de un programa de Bring Your Own Device a través de fuertes mecanismos de autenticación y autorización y control de accesos. Y las soluciones de administración de identidad de acceso que se utilizan en el cuidado de la salud generalmente involucran una autenticación de doble factor, además de proporcionar el nombre de usuario y contraseña. Los usuarios deben utilizar un factor adicional para la autenticación, como por ejemplo un dato biométrico. Las soluciones de administración de identidad y acceso también proporcionan
una función llamada control de acceso basada en roles, que asegura que los permisos para acceder o modificar datos de paciente dependan también del rol de una persona, de un usuario. Otro de los de las herramientas que ellos proponen como soluciones son las herramientas de seguridad para endpoints, y lo que dicen es que los dispositivos de Bring Your Own Device deben protegerse tanto dentro como fuera de la red del hospital. Por lo tanto, las herramientas de seguridad de endpoints, como por ejemplo, no sé, antivirus, deben instalarse y ejecutarse regularmente en estos dispositivos que van a ser utilizados dentro de estos programas, y deben estar dentro de contenedores hospitalarios para justamente proteger y aislar los datos hospitalarios dentro del dispositivo. Y por último, lo que ellos proponen es el uso de plataformas de comunicación clínicas seguras para el cuidado de la salud, ya que, digamos, proporcionan como una capa adicional de seguridad a través de un cifrado sólido. Como se escribió anteriormente, la mayoría de los profesionales de la salud utiliza vías informales para la comunicación de datos de los pacientes, y bueno, ellos ponen un ejemplo que en Estados Unidos, detectando esta debilidad de que la mayoría de los usuarios utilizaba vías informales como WhatsApp, desarrollaron un estándar de cifrado nacional llamado DIRECT, para intercambio seguro de datos de atención médica, que proporciona pautas sobre comunicación clínica segura. Y también, bueno, ¿no?, cumpliendo con las normas IPA. Bueno, en relación a las políticas hospitalarias, los autores destacan dos temas principales. Primero, la estrategia de la gobernanza, y segundo, el acuerdo del usuario. En cuanto a la estrategia de la gobernanza, digamos, lo que dicen es que, dada la falta de dirección a los hospitales con respecto a la seguridad de Bring Your Own Device, los hospitales deben definir una estrategia integral que debe revisarse y actualizarse periódicamente. Esta estrategia debe estar alineada con los valores fundamentales, la visión, la misión y las necesidades del hospital, y requiere una estrecha colaboración entre todas las partes interesadas, involucradas, incluido, ¿no?, el personal clínico y también el no clínico. Esta estrategia debe tener en cuenta los procedimientos, los flujos de datos, los flujos de trabajo asistenciales, para, digamos, comprender qué datos del hospital pueden almacenarse o transmitirse de los dispositivos de los profesionales. Y el hospital lo que debe hacer es debe definir quién tendrá acceso a qué información y, digamos, cómo y dónde. También deben poder garantizar de que la productividad clínica no se vea obstaculizada por este tipo de implementaciones. Y bueno, y en cuanto al acuerdo de usuario, básicamente lo que dicen es que antes de unirse a un programa de Bring Your Own Device, se debe solicitar a los empleados o a los usuarios que firmen un acuerdo de usuario que aclare las responsabilidades de los empleados, que defina las sanciones en caso de incumplimiento y también que destaque las responsabilidades del hospital. Bien, ahora sí, para ir concluyendo este Ateneo, podemos decir que la cultura o el hábito de utilizar dispositivos mobile personales en el trabajo, así como también en los entornos de aprendizaje, se espera que continúe creciendo, debido en parte a los posibles beneficios para la atención de los pacientes y también el propio workflow de los profesionales de la salud. Pero para ello es necesaria la implementación de políticas o regulaciones hospitalarias que incluya la gestión de dispositivos, de datos, de aplicaciones, la capacitación a los profesionales de la salud y también al personal que trabaja en las áreas de IT, para que al momento de implementar proyectos que incluyan el Bring Your Own Device no se les pase por alto las medidas necesarias a tener en cuenta, ¿no? Aunque el Bring Your Own Device podría inicialmente ser negativo, los beneficios en términos de costos a largo plazo podrían ser positivos a medida que los sistemas continúen evolucionando. Esta es la bibliografía utilizada. Así que bueno, gracias por participar de este Ateneo.
Los esperamos el próximo jueves con el track de Data Analytics presentado por Juan Rosso.